Publicitario. El siguiente comentario es presentado por Cachamay, un saludable momento. En la mañana, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires 16 grados 2 décimas. Está surgiendo, primer punto, son varios, vamos a comentar. En la Argentina teorías de todo tipo para todas las cosas, ¿no es cierto? Hay especulaciones, conjeturas, análisis, gente que te dice yo sé exactamente que la cosa va para acá o va para allá, al punto tal que hay hasta inclusive discrepancias en analistas de alto nivel respecto del fallo de la Corte, ¿no es cierto? Hay gente que supone que en rigor de verdad el fallo de la Corte, que aparenta ser una bomba atómica contra los medios de comunicación, o algunos de ellos por lo menos, en rigor de verdad es como al revés, y que le deja abierta el asunto para que se judicialice todo otra vez, lo que sea. En cualquier caso, y brevemente sobre este punto, ayer saben ustedes, es la noticia más relevante del día, parece mentira que lo sea, pero de hecho lo es, el hecho de que Clarín presentó ante el AFCA un plan de adecuación voluntario que divide este grupo de medios en 6 unidades, ¿no es cierto? Y frente a lo cual hubo dos reacciones. Una desmesurada del señor Delía, que dijo que había que acuchillar a Clarín, dijo que usar el cuchillo de carnicero, en este caso, y dijo uno de los dos tiene que morir, ¿no es cierto? Y yo pensaba en la frase de este pobre hombre, digamos, ¿no? En el sentido de que no, a ver, hay uno que no puede morir, ¿no es cierto? Que es el gobierno, estamos claros, ¿no es cierto? Si el gobierno es el gobierno, y no puede morirse el gobierno, ¿no es cierto? Y esta idea, viste, de que tienen que morir, es una cosa que decís, bueno, ¿de qué estamos hablando? Sí, el señor Sabatella tuvo una postura, al menos un poco más moderada, planteando que ahora sí, dijo, están todos encuadrados en la ley, ¿no es cierto? Como si presentara un conjunto de carpetas frente a un conjunto de burócratas elaborado por un conjunto de contadores vaya a cambiar el destino de la democracia argentina. Pero viste, así es la cosa. Sabatella estará encantado ahí sentado arriba de una montaña de carpetas elaborada, la cantidad de contadores que habrán laburado. Bueno, toda una gran pérdida de tiempo. Es cierto que hay cosas que la Corte no pudo haber ignorado, más allá de si hay o no hay trampa dentro del fallo, queriendo o sin querer, para eventualmente facilitar una complicación del asunto. La Corte no pudo haber ignorado la fecha en la que dio a conocer el fallo, porque la fecha tuvo un impacto político colosal en la Argentina, que ha liquidado una agenda de discusión que venía como consecuencia de las elecciones. La Corte no puede ignorar que al quitarle al Grupo Clarín los plazos de adecuación voluntaria de casi un poco menos que de prepo, generaba una situación de extorsiva, poco menos. Y mucho menos la Corte puede ignorar el hecho de que la ley de medios venía como consecuencia de un contexto determinado de combate, digamos, de matar o morir, como diría Delía, frente a los medios de comunicación. Y vos no podés hacer de cuenta que ese debate no existía, ¿no es cierto? La ley no fue una ley aséptica, y bueno, mira, vamos a regular el mercado de los medios de comunicación, porque el cable, porque las telecomunicaciones, porque los monopolios, entonces regulamos asépticamente el tema luego de un debate moderado y sensato. No era así, ¿no es cierto? Este asunto de las regulaciones, como consecuencia de las apretadas políticas, digamos, no solamente ocurre en el ámbito de los medios, ¿no? El debate por la ley de medios venía enganchado como consecuencia de la ofensiva general del gobierno contra los medios, que tuvo, como subrayamos aquí varias veces, diversos procedimientos, más rudimentarios o más sofisticados. Hemos visto muchos procedimientos rudimentarios y asistimos ahora a procedimientos más sofisticados. Pero eso era la misma historia, digamos, sí, ¿no? La misma situación está ocurriendo, por ejemplo, con el mercado de valores, ¿no es cierto? Donde se ha instrumentado una regulación muy loca, que va a terminar en una judicialización total del problema en algún momento próximo. Claro, era el propósito del gobierno regular el mercado de valores, que entiendo que venía funcionando relativamente bien, para transparentar los mercados, ¿no? O para apretar a las empresas. ¿Dónde va a terminar el tema de
de la reforma del mercado de valores, es la justicia, ¿no es cierto? En algún momento próximo estará todo judicializado, ¿eh? Es tal el nivel de regulaciones que están aplicando en la Argentina a todos los sectores, sin excepción, que leía hace 1 o 2 días un reportaje que le hicieron en La Nación al señor Mario Quintana, que es el presidente de Pharmacity, ¿no es cierto? Pharmacity es propiedad de una compañía muy importante que se llama Pegasus, ¿no? Que debe ser una de las 10 compañías más grandes de la Argentina, Pegasus, ¿eh? Sin duda. O sea, es una empresa enorme, muy importante, manejada por gente muy seria, argentinos, que han invertido en un montón de negocios, creo que básicamente vinculados con el retail y con el consumo masivo. Tienen solamente en Pharmacity 6.000 empleados, 6.000 tipos, tienen 200 locales, tienen 10 millones de visitas por mes de gente que va a comprar a Pharmacity cosas como los norteamericanos van a Great Walls, ¿no es cierto? Bueno, el Ministerio de Salud le prohibió vender todo lo que no sea medicamento. Entonces los tipos que hacen, tienen que echar 5.000 empleados, ¿qué tienen que hacer? O sea, hay un punto en donde está todo pero tan regulado que van a terminar trabando la economía, que va a empezar a dejar de funcionar, porque todo es un embrollo. Y desde que funcionan los teléfonos hasta vender barritas de cereal en un Pharmacity se ha convertido en un pandemonium. Hoy hay reuniones de los empresarios con Moreno, ahí van, temen los empresarios, dice Ámbito Financiero, porque tienen que ir a escuchar, no sé qué planteo hará Moreno respecto de nuevas regulaciones, vayan a saber, ¿no es cierto? Entonces, regulaciones, obviamente en los países hay más o menos niveles regulatorios. Hay países que funcionan con más niveles regulatorios y países que funcionan con menos, ¿no? Y hay épocas del mundo, ¿viste?, donde el mundo tiende para un lado o para el otro. Ahora, yo con Moreno, ahí van, temen los empresarios, dice Ámbito Financiero, porque tienen que ir a escuchar, no sé qué planteo hará Moreno respecto de nuevas regulaciones, vayan a saber, ¿no es cierto? Entonces, regulaciones, obviamente en los países hay más o menos niveles regulatorios. Hay países que funcionan con más niveles regulatorios y países que funcionan con menos, ¿no? Y hay épocas del mundo, ¿viste?, donde el mundo tiende para un lado o para el otro. Ahora, lo que no existe es regular todo. Porque vos regulás todo y finalmente la gente que hace invierte en Uruguay, yo qué sé, en un lugar donde le rompan menos la pelota, digamos, ¿no? Es así. Bueno, entonces acá tenemos un problema que une el tema de la ley de medios con una obsesión poco menos que fanática del gobierno por meterse en todos los negocios de todo el mundo. En algunos casos, obviamente, con un ánimo, entiendo yo, bastante poco económico y muy vinculado a tratar de controlar a la Argentina, ¿no es cierto? Y en este caso tenemos el ejemplo más elocuente, es el mercado de valores, ¿no es cierto?, donde el gobierno podrá, por ejemplo, intervenir compañías porque le parece al gobierno, esta u otras, ¿no es cierto? Bueno, eso es un punto. El otro punto tiene que ver con la política. Hoy es martes, bien digo, hace 1 semana y 2 días votábamos los argentinos, votaron 22 millones de personas, más o menos, 23 millones de personas. Bueno, de los 20 y pico millones votaron 7 millones y pico por el gobierno, 15 millones y pico por las diversas expresiones de la oposición. Y parecía que la Argentina podía en todo caso ordenarse de acuerdo al resultado electoral. Resultado, eso duró exactamente 36 horas, con una contribución muy importante del doctor Lorenzetti, por supuesto, y una vocación fundamental de la oposición por esconderse bajo la alfombra. Yo pensaba en lo que le contaba hoy a Sergio Berestein. Imagínense ustedes, frente a este escenario de un gobierno dominante, digamos, protagónico, en este estado de cosas de la economía argentina, si enfrente hubiese políticos de fuste, políticos clásicos, ¿no? Lo que pasa es que los políticos hoy en día están todos rodeados de asesores, ¿no? Asesores de comunicación, asesores de imagen, asesores de la opinión pública, asesores de el color de la corbata que tiene que todos los tipos dicen, no, la gente no quiere Bolonqui, entonces no hay que ponerse en contra y la gente no quiere conflictos, entonces los políticos siguen a los consultores como si fuesen empresas, y entonces claro, finalmente tenemos una oposición que no existe más, que fue barrida de la escena política como consecuencia de un fallo de la Corte, y la oposición se dejó correr. Entonces recién hoy reaparece un Sergio Massa diciendo, bueno, me parece que el gobierno no escuchó el mensaje de las urnas. Ahí está el PRO discutiendo si después de Macri vendrá Gabriela Michetti o vendrá Rodríguez Larreta,
y están los intendentes del justicialismo analizando si hubo o no hubo una traición, ¿no es cierto? Esas son las noticias políticas de un país que votó hace una semana y media. Nunca visto. Entonces acá no solamente hay un fallo de la Corte que tuvo un impacto político colosal y un gobierno que, aún perdiendo, tiene el enorme mérito de sentirse ganador, digamos. Hay una oposición que tiene una vocación fenomenal por salirse de la escena. Es como que la ausencia de liderazgo, porque del lado del gobierno estamos claros que hay un liderazgo. Del otro lado, ¿quién es el líder? Es realmente para observar, cómo la agenda política de un país que tiene el privilegio de votar cada 2 años, esta vuelta, viste que la vez pasada, en 2009, por ejemplo, duró un mes, ¿no? Esta vuelta duró un día y medio. A las 12 del mediodía del día martes, la discusión política como consecuencia de las elecciones del domingo había desaparecido de la agenda argentina. Y esto no es solamente responsabilidad de lo que hizo el doctor Lorenzetti o responsabilidad del ánimo del gobierno por dominar la escena aún perdiendo. Es también responsabilidad de los líderes opositores que tienen muy poca vocación por la política, ¿no es cierto? Yo pensaba en dirigentes políticos de otros tiempos, digamos, de no hace tanto tiempo, frente a este escenario. Imagínate un Alfonsín, por ejemplo, una economía en el estado en el que está, con un gobierno que avanza sobre libertades individuales todo el tiempo, y estamos enfrente de unos tipos que ni hablan. Yo por eso decía, ¿se acuerdan de Massa? Parece mentira, ¿no? Bueno, por último, ayer cuando estaba haciendo mi comentario ustedes me distrajeron y no me dejaron decir lo que yo iba a decir. ¿Nosotros? Sí, ustedes. Se lo lío y no me dejaron terminar así. Yo estaba comentando, había dicho en un momento, me lo acordé ayer a la noche, tengo alguna noción, porque creo que sé a quién hay que leer, digamos, de lo que puede venir en materia económica, ¿no? ¿Sí? Frente a este cuadro de cosas. El cuadro de cosas presenta como cuestión principal la caída de las reservas, que ya ni siquiera sabemos cuánto es, porque esta mañana depende la página del diario, ¿no? El diario que uno lea, hay una versión o hay otra. Pueden ser 40 millones u 84, depende de la página del diario que agarres, ¿no? O sea, ya no tenemos claro siquiera cuánto. Willy, y vos citaste diario. Y a veces algo les pasa, son cosas del fútbol. ¿Son cosas de qué? Son cosas del fútbol. Hay que leer lo que hay adentro de los diarios. A veces la tapa. Bueno, entonces, claro, la Argentina tiene este problema de los dólares, ¿no es cierto? Estamos claros que lo que le ocurre a la Argentina es, además de la inflación, de la falta de inversión, de pila de problemas, tenemos hoy en la coyuntura delante de nuestras narices el hecho de que hay un problema con los dólares. Las cosas que se están diciendo son bastante extraordinarias, porque a ver, un país que pone como tema fundamental en su discusión económica qué corno hacen los turistas, está hablando de ese país, ¿no es cierto? Y de qué clase de conducción tiene, porque la discusión es de una mediocridad alarmante. Yo no conozco, sacando Venezuela y a otra excepción, un país que esté preocupado por los turistas, ¿no es cierto? Ayer recordaba Carlitos Melcoñán por televisión que todos los países, Uruguay, Perú, Chile, Brasil, multiplicaron por 3 el volumen de reservas en los últimos 2 años. Exactamente. Y acá nos estamos preocupando por 500 palos por mes que gastan. Y en los el caso de regular a los turistas, porque es lo que aparentemente una de las versiones dice que viene, hay cuidado con eso, porque primero, le van a endosar la responsabilidad a los bancos para que lo hagan, y segundo, empieza a rozarse los derechos individuales, ¿no es cierto? El turismo es una de las grandes cosas que se han democratizado en el mundo en los últimos años. Viajar hace 30 años era una cuestión para ricos, ¿no es cierto? Viajar yo me acuerdo de los cuentos de mi mamá, que me contaba que una vez en su vida había ido a Europa y había sido el conocimiento más relevante de su vida, ¿no es cierto? En un barco que tardó 3 meses en llegar, ¿no es cierto? Y 3 meses en volver. El turismo obviamente no alcanza hoy a todo el mundo, pero el turismo se ha democratizado mucho como consecuencia de que se abarataron los costos, que hay 140 veces más de vuelos, que hay aeropuertos por todas partes, que hay mucha inversión, que hay tarjetas de crédito. El turismo da mucho laburo, debe ser la industria, entre comillas, que más laburo da de modo directo e indirecto en todos los países del mundo. Hay países que hasta viven del turismo, ¿no es cierto?
como por ejemplo España, qué sé claro. yo, no sé, Uruguay, que son muchos países que tienen al turismo como epicentro. En la Argentina ocurre que la gente tiende a viajar más afuera como consecuencia del subsidio por el tipo de cambio, y ocurre además que la gente viene menos a la Argentina. Claro. Y por algún motivo también la gente viene menos. Pero como el gobierno tiene una visión muy poco profesional de los problemas, está poniendo todo el énfasis en la gente que se va, y no se pregunta por qué la gente no viene. Porque finalmente el turismo opera como la importación y la exportación de algo, digamos. Finalmente es eso. La Argentina importa turistas que se van a Europa, a Miami o Punta del Este, y exporta a los tipos que vienen acá a traer la divisa, ¿no es cierto? Eso vienen cada vez menos. Entonces yo lo que quería proponer en primer lugar es que pensemos un poco en términos de qué le pasa a un país que ha hecho del turismo su principal título económico de todos los días. ¿Qué hacemos con los turistas? Ahora llegamos al extremo de que estamos contando cuánto gastan por día, ¿no es cierto? En un país que, en un mundo, repito, donde los dólares básicamente llueven, ¿no es cierto? Willy, a ver, pongámosle un número al problema de dólares de Argentina. ¿Cuánto es? ¿10.000 millones? ¿15.000 millones? Sí, claro, en este momento hay un agujero de 15.000 millones de dólares al año. Exactamente. Claro. Cualquier país mediano de la región, México, Brasil, qué sé yo, en conjunto Uruguay y Chile, consiguen 10.000 millones en ¿cuántos días? Pero Marcelo, en el año 2007 Uruguay tenía 4.000 millones de dólares de reservas, Argentina tenía 40.000, es decir, era una relación 10-1, 2007, Néstor Kirchner presidente. Ahora Uruguay tiene casi 18.000 millones, es decir, multiplicó por 4, no, digamos por 4. Es como si nosotros tuviéramos 160.000 millones de dólares. Muy bien. Bueno, ahí está la discusión. ¿Qué pasó entre el 2007 y hoy? Entonces hay toda una teoría que dice que finalmente Argentina va a regular el tema de su falta de dólares apretando al turismo. Eso va a generar un problema, porque va a enfrentar a la gente con los bancos. Cuando vos vayas a hablar, decir, mire, el banco me autoriza a gastar $1.000 por viaje con la tarjeta. Decir, pues esto es un poco el demonio, ¿entendés? Porque eso empieza a afectar a la gente que, a ver, viajar es un derecho de la gente. La gente viaja, ¿qué vas a hacer? La gente le gusta viajar. Es un inconveniente que los gobiernos deben aceptar, digamos. De hecho, a la Patagonia Argentina vienen cientos de alemanes, de ingleses y de norteamericanos que no funden a sus países por ir a visitar el glaciar Perito Moreno, digamos, ¿no es cierto? Entonces, acá hay toda una corriente de opinión, digamos, en los diarios y en el gobierno, que supone que vamos a regular el turismo. Entonces, cortando el turismo, como hizo Venezuela, vamos a resolver el problema de las divisas, ¿no es cierto? Sin embargo, hay otra corriente de opinión, en algún sentido que Willy algún día la comentó, digamos, es que no va a pasar nada de todo eso. Y yo encontré en un periodista que se llama Tomás Lukin, a quien no tengo el gusto de conocer, y que escribe los fines de semana, al menos lo encontré en Página 12, donde yo me imagino que Página 12 además tiene buena información respecto de lo que viene, las alternativas que las autoridades manejan para aliviar las presiones sobre las reservas. El PRODE del dólar. Yo le cuento en todo caso a Tomás, a quien no tengo gusto de conocer, y al resto del país, que sería muy fácil, en todo caso, manejar estas presiones, haciendo lo que hace, por ejemplo, el Uruguay, ¿no es cierto?, manejado por el señor Mujica, que estuvo unos cuantos años secuestrado dentro de un aljibe, así que no se murió por emitir un bono, ¿no es cierto?, ni enterró su ideología y sus ideales de juventud, ¿no es cierto? Pero bueno, hay alternativas mucho más razonables que cortarle a los turistas o perseguir cerealeras, que es lo que hacen ahora, ¿no es cierto?, que los obligan a no tomar peso en los bancos para ahorcarlos. Bueno, pero en cualquier caso, Tomás Lukin esbozó una idea respecto de lo que se viene, y yo me lo leí con mucha atención. El eventual conjunto de alternativas incluye una que ya vimos, ¿no es cierto?, que es que el Banco Mundial, a través de que Argentina arregló con el CIADI un par de juicios, nos va a prestar 3.000 millones entre 2014 y 2016, ¿no es cierto? Bueno, eso no resuelve nada. No resuelve nada. Que veremos si viene, en qué condiciones y aplicable para qué cosa. La segunda cosa que nos cuenta Tomás Lukin es que el gobierno va a insistir con los bonos BADE con fondos genuinos.
Acá lo anticipamos hace meses. Dijimos, atención, que los CEDINES y los VADES, que estaban pensados para la plata negra, digamos, para blanquear plata, se venía convirtiendo en una manera de comprar bonos con plata no negra, sino más bien blanca, y eventualmente en el futuro podrán ser algo más compulsivos, digamos, ¿no es cierto? Hasta ahora han sido voluntarios, en el futuro veremos si son más compulsivos. Sí, cuanto más compulsivo, peor, más fuga de capitales, menos dólares. Además del Banco Mundial y los VADES. El otro juega, ¿viste? Claro. El otro juega, la gente juega, no es solamente el gobierno el que toma decisiones. Claro, el partido de El tercer punto que subraya Tomás Lukin es la prefinanciación de exportaciones, que arreglará alguna que otra cosa, yo qué sé. Pero bueno, eso es lo que habíamos contado, que tomar crédito afuera para comprar VADE. Exactamente. Claro. Después está algún plan de refinanciación de vencimientos, una cosa muy técnica. Y por último, algo que ya comentamos acá, que es el préstamo de los chinos. Sí, claro, tal cual. Y Tomás Lukin lo explica de esta manera, pone que entre las alternativas, repito, que manejan autoridades económicas para aliviar las presiones sobre las reservas, está que el Banco de la Reserva Popular China nos haga un swap. La palabra swap es de la época de Surruil, ¿te acuerdas que venía el swap? O no venía el swap, ¿no es cierto? Bueno, anterior incluso. O anterior inclusive, muy bien. Las autoridades del Banco Central están negociando con su contraparte China un acuerdo para la provisión de yuanes por una cifra equivalente a 10.000 millones de dólares. La medida representa la renovación de un convenio entre las bancas centrales de ambos países, firmado en 2009, que venció el año pasado sin ser utilizado, ¿no? Entonces, el swap anterior solo podría aplicarse a operaciones comerciales entre ambos países, y el Banco Central pretende extender su uso a las necesidades financieras, fundamentalmente el pago de vencimientos de la deuda. Es decir que se viene eventualmente el préstamo de los chinitos, digamos, que nos van a prestar 10.000 palos para que el Banco Central pague el Bodén 2000 no sé cuánto, 2015, que es un curro. La agenda chino, de la agenda, no, el cupón PB. El cupón del PB. La agenda de la nada, Marcelo. La agenda de la nada. Entonces, obviamente esto no es responsabilidad del señor Lukin, que no conozco, que está relatando una cosa que nos es muy útil para entender que nadie tiene ninguna idea en la Argentina. Y nadie tiene ninguna idea, ni siquiera pava, porque hacer lo que hace el Uruguay es una cosa pava, digamos, es decir, comportarse de un modo sensato, poner un ministro de Economía más o menos como la gente, que dé señales más o menos previsibles. Fíjense en el caso del turismo, por ejemplo. ¿Por qué razón la gente está sobrecomprando pasajes y cosas del supermercado en Punta del Este o planes turísticos? Porque la señal que hay es muy confusa. Se supone que mañana se cae el mundo, entonces la gente compra. Entonces los que tenemos que viajar, yo me tengo que ir de viaje en febrero, 15 días, me rompen la cabeza. Me encontré con que un viaje en febrero me cuesta 3 veces más de lo que yo pensaba. Y entonces me explicaron que es porque hay un nivel de sobredemanda de gente que por ahí ni siquiera viaja, que compró el pasaje aprovechando el tipo de cambio. Entonces, esto es un desmanejo, digamos. Un desmanejo bastante simple de resolver. O sea, no estamos en presencia de un dilema catastrófico, ni de un país que está a punto de explotar como la convertibilidad, ni del derrumbe de los bancos, nada. Nos estamos quedando sin reservas porque estamos ahorcando a los argentinos, que no traen su plata al país porque el espectáculo genera muy poca confianza, ¿no es cierto? Entonces, todos estos, digamos, un camino es entonces el de ahorcar a los turistas. Eso va a terminar en la justicia, porque la gente va a decir, señores, aquí yo tengo derecho a viajar, esto no es en Venezuela. ¿No? Y además va a terminar, bueno, haciendo que suba muy fuerte el dólar blue, porque por supuesto, todos los pesos, el problema es la montaña de pesos, Marce. Los pesos que hoy van a pasajes, que van a autos, que van a la tarjeta de crédito del consumo en el exterior, toda esa montaña de pesos va a seguir existiendo. Si no te permiten comprar pasajes, comprar autos o pagar la tarjeta, ¿a dónde crees que van a ir todos esos pesos? La otra, vamos a bautizar el plan Lukin, en honor a nuestro amigo periodista que no conocemos, pero que nos ha revelado estos detalles el día domingo en página 12. El plan Lukin, digamos, incluye pedirle guita prestada a los chinos, ¿no es cierto?
Entonces yo diría, señores, ¿por qué no van pensando en nombrar un ministro de Economía, ¿no es cierto? Ministro de Economía, uno, ¿no es cierto? Uno. Un tipo que le ponga orden a esto. Porque en el fondo la cifra no es tan dramática. Y si por esa cifra dramática vos vas a ahorcar a la gente, a obligar a las empresas de modo compulsivo a comprar vales y a la gente a no viajar, la cosa no va a estar mejor sino peor. Me quiero ir. Porque en el fondo, si tomamos lo más relevante de ambas versiones, una es ahorcar turistas, la otra es pedirle plata a los chinos y pedirle a los exportadores que compren vales de prepo. Me quiero ir. ¿Eso es un plan económico? Me quiero ir, Marcelo. Sí, me imagino. ¿Estamos claros? Clarísimo, Quiero ir, Marcelo. quiero ir. Ahí estamos, 9:18.